La expiación da santificación. Este es el tema. El subtítulo es La muerte de Jesús da santidad. La muerte de Jesús da santidad, que es el enfoque de este tema, de este pequeño estudio de la palabra del Señor, que es que la muerte de Jesús proveyó para nuestra santificación, que la muerte de Jesús proveyó para nuestra santidad. Hecha por Óscar José Rodríguez. Hay dos posiciones pentecostales sobre la santificación. Hay dos posiciones pentecostales sobre la santificación. La número uno es entera santificación. Así se le llama. Entera santificación. A esto a menudo se le llama santificación posicional. Yo la llamo santificación como evento. Y déjame dar una corta definición de la entera santificación, y es: una persona recibe la santificación por la fe. La entera santificación significa que toda tu vida, tu cuerpo y tu espíritu han sido reorientados hacia una relación correcta con Dios. Esta es una segunda experiencia diferente a la justificación. Esto mayormente los tienen las iglesias más antiguas del pentecostalismo. El pentecostalismo wesleyano, que se le conoce, gloria al Señor, creen en la entera santificación, que es una segunda obra de la gracia, una experiencia después de la justificación, donde la persona es transformada en el corazón y es, como acabamos de decir aquí en la definición, reorientada su corazón, su espíritu, toda su vida a tener una relación correcta con Dios. O sea que experimenta la santidad. Y esta es la experiencia de santificación, o como se le llama, entera santificación. La segunda es santificación progresiva. Santificación progresiva. Aquí lo estoy circulando. Santificación progresiva. Después de llegar a la fe, necesitamos ser santificados en nuestras acciones pasadas que todavía podemos tener. Después de hacer una persona aceptar a Cristo, esta persona necesita continuar en santidad. Ahora tenemos que ser prácticamente santificados. Es decir, comenzar a vivir de una manera apartada para Dios. Necesitamos practicar la santidad. Todo el proceso de santificación hecho por fe. La entera santificación, que lo voy aquí en pantalla, lo estoy circulando. La entera santificación mayormente se sostiene por los wesleyana pentecostal, los wesleyanos pentecostales. Y una de esas denominaciones es la Iglesia de Dios. Y luego la segunda, santificación progresiva, mayormente se mantiene por la Asamblea de Dios, que son gloria al Señor, las diferentes ramas de santidad que hubo en aquel entonces. Ahora déjeme decir algo bien claro, que todos los pentecostales, tanto de la Iglesia de Dios como Asamblea de Dios, como que han borrado esa línea y miran los dos eventos o las dos posiciones, las tienen como verdaderas. Entera santificación, que es un evento después de ser salvo, de santidad, donde el corazón es cambiado. Y está la segunda, que es santificación progresiva, que es que se crece en santidad. Entonces, uno es un evento y otro es un proceso en crecimiento. Pero como vuelvo a repetir, algunas denominaciones creen en entera santificación, otra en santificación progresiva.
Pero en los pentecostales como tal, la mayoría de pentecostales son orientados hacia las dos, en entera santificación y santificación progresiva. Hay mucho más que hablar sobre este tema, pero lo digo porque me quiero enfocar en primer lugar en entera santificación. En esto me quiero enfocar en este momento. Lo quiero subrayar de vuelta. Lo voy a subrayar en el color amarillo. Entera santificación. Aquí lo estoy circulando de vuelta en pantalla. Entera santificación. Esto es lo que me quiero enfocar más hoy. ¿Cómo recibimos santidad? Y lo recibimos en primer lugar por la muerte de Jesús, que es el tema. Recibimos la santidad por medio de la muerte de Jesús, que es lo que acabamos de hablar ahorita aquí. Entera santificación. Recibimos experiencias de la santidad. Así como se recibe experiencia del Espíritu Santo, recibimos experiencia de santidad o de santificación, donde la persona es santificada en su corazón para que su espíritu, alma y cuerpo, todo su ser, sea consagrado en una relación íntima y personal con Dios. Entonces voy a enfocarme más en entera santificación y no me voy a enfocar hoy en santificación progresiva, sino en entera santificación. Texto de prueba. Hebreos 10:10. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Dice Hebreos 10:10 que mediante somos santificados. O sea que es en tiempo pasado. No está hablando de santidad progresiva, sino santidad entera o entera santificación. O sea, recibimos santidad en tiempo pasado. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Dice claramente que el cuerpo de Cristo es la ofrenda por la cual somos santificados en tiempo pasado. Somos santificados por el cuerpo de Cristo como ofrenda en la cruz. Y quiero, gloria al Señor, también ver que no solamente el Nuevo Testamento habla esto, sino que también lo habla el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento. Profecía de su muerte santificante. Vamos a ver una profecía que habla que Jesús murió por darnos santidad. Jesús murió para darnos santidad. Dice Isaías 53, del versículo 3 al 5, dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Aquí está hablando de la profecía de la muerte de Jesús, del Mesías, que su muerte es santificante, su muerte da santidad. Dice que es un varón de dolores, hablando de Cristo, lo que él padeció, lo que él sufrió en la cruz. Dice, sufrió nuestros dolores. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz. O sea, recibimos paz a través de su muerte. Él nos ha santificados. La muerte de Jesús da santificación. Cuando una persona acepta a Cristo, esta persona es santificada en tiempo pasado por la muerte de Cristo. Cristo murió para limpiarnos de nuestros pecados.
Vemos que el libro de Hebreos habla de que el cuerpo de Cristo es para la santidad. En Isaías se profetizó también que el cuerpo de Cristo es para la santidad. También podemos ver que Jesús mismo, Jesús oró por nuestra santificación y habló de las provisiones de la santificación. En este momento solamente estoy hablando de una provisión. La muerte de Jesús da santidad. La muerte de Jesús da santidad. Pero hay otras provisiones de santificación. Pero no lo vamos a hablar hoy. Hoy solamente me estoy enfocando en la muerte del Señor Jesús. Mire cómo dice San Juan 17, versículo 17 al 19. Dice así: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mire qué interesante. Dice que hay que santificar, dijo Jesús, en la verdad, hablando de nosotros. Jesús estaba orando, como usted puede ver aquí la figura. Él estaba orando antes de su crucifixión, antes de ser entregado. Y estaba orando por santificación. Jesús estaba orando por la santidad del pueblo. Imagínense que Jesús, en su momento más doloroso de su vida, en el momento con más angustia en su vida, él se puso a pensar en la santidad que tenía que tener su pueblo. Jesús oró por nuestra santificación. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, oró por mi santificación y por su santificación. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Una de las formas en que podemos ser santificados es a través de la palabra de Dios. Hoy no me enfocaré más en profundidad en ese tema, sino para otro video. Pero dice en el versículo 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados. Con la ayuda del Señor también hablaré de la santificación de Cristo. Gloria al Señor. Pero sí quiero enfatizar ahorita de que Jesús oró por nuestra santificación y dice que Él se santificó, ¿para qué? Para que también nosotros seamos santificados. La santidad no viene por mandato humano, la santidad viene por mandato de Dios mismo. Si Jesús oró por la santificación del pueblo, nosotros como cristianos tenemos que hacer lo mismo. Hay que orar unos por otros para que recibamos santificación, para que seamos santificados en la palabra. Así como Jesús se santificó, también los cristianos también sean santificados. Hemos visto que en Hebreos habla de que el cuerpo de Cristo es una ofrenda. También se profetizó que Jesús murió para el perdón de nuestros pecados. Y también podemos ver que Jesús oró por nuestra santidad. Y mira lo que dice en este Gloria al Señor momento aquí, lo que estamos viendo en pantalla. Dice, el apóstol mencionó la provisión para la santificación por la muerte de Jesús. Mira lo que dice Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Aquí está el énfasis. Cristo amó a la iglesia, se entregó para santificarla. Hermanos, si somos el pueblo de Dios, tenemos que estar en santidad. Cristo se entregó para santificarla, para santificar nuestras vidas, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahí está hablando otra provisión de la santificación.
el apóstol Pablo mencionó la provisión para la santificación por la muerte de Jesús, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vemos aquí otra vez claramente. El autor de Hebreos dice que Jesús, su cuerpo fue para la santidad nuestra, para nuestra santificación. Se profetizó de la santificación. Jesús oró por la santificación antes de ser muerto. Y aquí también el apóstol Pablo dice claramente que Cristo amó a la iglesia y se entregó para santificarla. Hermanos, si nosotros somos cristianos, tenemos que amar a los demás y entregarnos. ¿Para qué? Para que esas personas sean santificadas. Invirtamos nuestro tiempo, invirtamos nuestras energías, invirtamos, gloria al Señor, como vuelvo a decir, tiempo para que los demás también sean santificados, para presentarse a Cristo, gloria al Señor, o mejor dicho, para que Cristo nos presente a sí mismo. Él agarra esta iglesia y se la presente a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, que fuese santa y sin mancha. Lecciones de la cruz. Lecciones de la cruz. Ya que sabemos de que Jesús murió por mi santidad y por la santidad de todos, pues veamos las lecciones que podemos aprender de la cruz, de la muerte, de la expiación del Señor Jesús. Número 1. Veamos la maldad del pecado. El pecado es tan maligno que debe hacerla sangrar a Dios para curarlo. El precio de la santidad fue grande. Hermano, la santidad fue un precio grande. Un precio que se necesitó, aleluya, al Hijo de Dios que descendiera, que dejara su trono y que viniera en una condición humana a morir por cada uno de nosotros. Veamos cómo es el pecado que Dios mismo tuvo que bajar para poder resolver, para poder acabar con él. El precio de la santidad fue muy grande. Porque muchas veces nosotros decimos, es un sacrificio practicar la santidad, recibir la santidad, vivir en santidad. Pero recordemos que el sacrificio más grande lo hizo el Señor Jesús, hermanos, a través de su muerte en la cruz. El precio de la santidad fue grande. Número 2, aleluya. Número 2, no confiemos en nada en nosotros mismos. No, en nada sino en la muerte de Cristo. No confiemos en nada en nosotros mismos. No en nada sino en la muerte de Cristo. Hay mucha gente que se jacta, se está orgullosa porque es santa. Usted no saque un orgullo maligno. Usted siéntase alegre, usted siéntase gozoso que Cristo lo amó tanto que Él dio su vida para que usted sea santo, para que usted reciba santidad. Pero no se goce de su propia santidad. Usted no se goce de porque usted es santo. Usted no se goce por eso. No, usted gócese solamente porque Cristo murió para que yo sea santo. Porque le vamos a ofender a Cristo. Como Cristo, estando en su trono de gloria, bajar a la tierra y morir por mi santidad y que yo me gloríe de mi santidad, eso no puede ser así. Como dijo Pablo, no me gloriaré en nada más sino en la cruz de Cristo. No me voy a gloriar en nada sino en la cruz de Cristo. No quiero saber nada más que la cruz de Cristo. No quiero predicar más de nada sino que en la cruz de Cristo. Quiero predicar de la muerte de Cristo. Quiero predicar que Cristo murió para darme santidad.
No me voy a gloriar en mi santidad, en lo que yo produzco, porque en primer lugar no podemos producir nada. Si usted cree que usted puede producir santidad por usted mismo, usted está equivocado. Cristo murió para darme a mí y a usted santidad. Cristo murió para dar santidad. La muerte de Cristo solo nos da la vida. Recordemos que no podemos producir santidad, sino solo obtener santidad de Dios. Si usted conoce un predicador que le enseña que usted puede producir santidad, apártese de ese predicador, ya no le escuche. Si usted conoce predicadores que hablan, que le demandan a usted a que usted produzca su propia santidad por su propio esfuerzo, por tanto que usted ora, por tanto que usted ayuna, por tanto que usted lee la Biblia, no. ¿Que hay que orar? Sí. ¿Hay que ayunar? Sí. ¿Hay que leer la Biblia? Sí. ¿Hay que evangelizar? Sí. Pero cuando yo soy obediente a Cristo, cuando yo soy obediente desde el corazón, Cristo me da santidad por su muerte. Recibo santidad solamente por lo que Cristo hace y no por lo que yo haya hecho. Usted no murió en la cruz para darme santidad a mí. Los predicadores no murieron en la cruz para darle santidad a usted. Los predicadores hablan de santidad porque Cristo murió por nuestra santidad. Aleluya. Número 3. Valoremos a Jesús y la santificación por su muerte. Recibamos la santidad de Dios y amémonos y practiquemos la santidad. Hermanos, valoremos la santidad. Muchas veces no valoramos que Cristo haya muerto por nuestra santificación. Muchas veces no se predica de santidad. No se habla de que hay que vivir en santidad a través del poder de Dios. No se habla. Qué triste esto. Qué triste esto. Que no se habla de la santidad. Si Cristo murió por mi santidad, yo tengo que amar, tengo que valorar la santidad. Procuremos amar y practicar la santidad. No por mi esfuerzo, no por mí, sino porque Cristo murió por mí, por la fe que yo tenga en Cristo. Si rechazas la santidad, escucha bien, amigo y hermano, si yo rechazo la santidad, si usted la rechaza, la santidad de Dios, Dios también te rechaza. Dios también me va a rechazar si yo hago eso. Yo lo que tengo que hacer es que humillarme y decirle gracias, Señor Jesús, porque tú muriste para darme santidad. Dame santidad, dame más santidad, Dios. No mi santidad. Tú, Señor, dame santidad. Y si usted mira a un predicador que no le enseña de que usted tiene que recibir santidad de Dios, apártese de tal predicador. Que ese predicador no le está enseñando santidad. La santidad es algo extremadamente santo, aleluya, profundo, hermanos, profundo. Y en el nombre del Señor, seguiremos hablando de ellos en más videos, gloria al Señor. Así que Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Oscar José Rodríguez. Comparta este video, gloria al Señor, y que haya sido, gloria al Señor, para bendición para su vida. Por favor, hermanos, comparta este video, gloria al Señor. Compartamos de que Jesús murió por mi santidad y por su santidad, para que recibamos santidad. Compartamos este video, gloria al Señor, porque muchas veces la santidad está en peligro de extinción. Está en peligro de perderse la santidad. Pero no, hermanos, valoremos que Cristo murió por nuestra santificación. Aleluya. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén.